Cuando un peleador pierde el control, el árbitro deja de ser juez y se convierte en rival. Hoy verás las veces en que los hombres encargados de impartir justicia acabaron peleando por su vida. El 26 de abril de 2014, en un combate amateur de peso ligero en el Reino Unido, Natias Frederick noqueó a Ahmad Aswad y saltó sobre él. Al ver que Aswad estaba inconsciente, el árbitro Leon Roberts se lanzó para detener la pelea, pero Frederick se negó a dejar de golpear. Oh, there's a shot. He's out. He is out cold. He is out. Leon Roberts. Leon Roberts with the slickest back take I have ever seen. Ante un público estupefacto, Roberts atrapó al enfurecido peleador con una estrangulación impecable, arrastrándolo fuera. El movimiento fue tan técnico que parecía más profesional que los propios luchadores, demostrando que el árbitro podía ser tan peligroso como los hombres a los que regulaba. En 2003, en un evento de Street Beefs, el peso pesado inglés Wayne Cook se midió al estadounidense Julian González en una pelea cargada de tensión. He's very strong with those underhood. Train at all the ranges equally. Cook dominó por completo, tanto que perdió el control y no podía dejar de golpear a su rival. Cuando el árbitro intervino para detener la acción, Cook estalló. Se giró y desató su furia no solo contra González, sino también contra el árbitro, lanzando golpes pesados. What has happened here? Whoa, 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 whoa! This is going way over the top here. Way to go, Andy Davis, the referee. And we've got some problems here. El árbitro no tuvo otra opción. Se deslizó detrás de Cook y lo estranguló hasta someterlo, mientras la multitud rugía al ver cómo el hombre que había llegado a pelear terminó siendo derrotado por quien debía mantener el orden. Y esta no fue la primera vez que un peleador eligió al hombre equivocado para golpear. Cuando un peleador sufre un knockout brutal, muchas veces es el instinto el que toma el control. Y esta vez, todo terminó de la peor forma. Tras caer noqueado en los primeros 5 segundos de su pelea contra Karlo Kaput, Renat Liatifov milagrosamente logró ponerse de pie. Pero el castigo había nublado por completo sus sentidos. De la nada, Renat se abalanzó, no contra su rival, sino contra el árbitro que lo había salvado segundos antes. Con calma bajo presión, el oficial reaccionó. Se colocó detrás de él y lo atrapó con una estrangulación tipo guillotina, manteniendo la presión hasta que el peleador aturdido volvió a desvanecerse por segunda vez. Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится, но и секундантам Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца, да. El público rugió al darse cuenta de lo que había pasado. El árbitro no solo controló la pelea, también defendió su vida con las mismas técnicas que debía supervisar, pero no todos los árbitros tienen paciencia para estrangularte. Algunos responden con pura furia. En un evento de He Fights, el árbitro Billy McCombs pensó que había calmado un intercambio caliente, pero un peleador no había terminado. Liberándose, cargó con malas intenciones. McCombs, que además de árbitro era oficial de policía, decidió que ya había visto suficiente. Usando su experiencia, interceptó al hombre, lo inmovilizó y lo derribó con autoridad contra la lona. El público no podía creerlo. El árbitro había pasado de pacificador a ejecutor, manteniendo al peleador en el suelo hasta que seguridad y policía se lo llevaron a la fuerza.
Y McCombs no fue el único árbitro que demostró que también podía luchar como los mejores. ¿Sabes qué es más humillante que ser noqueado en el primer asalto? Ser derribado por el árbitro después de la pelea. Eso fue exactamente lo que le pasó al iraní Razi Javari en una pelea de URCC. Después de ser derrotado por el héroe local Honorio Banario en apenas 2 minutos, Javari se negó a aceptar la derrota. Cuando anunciaron el resultado, rechazó dar la mano a su rival e intentó marcharse del ring sin respeto alguno. El árbitro, Joey Lepitin, se interpuso para calmarlo, pero Javari respondió con insultos. Our winner for match number 7, Honorio! Y entonces todo explotó. Javari empujó al árbitro y luego le lanzó un golpe barato a la cabeza. Lepitin no dudó, lo agarró, lo levantó y lo estrelló contra la lona mientras entraba la seguridad. En una sola noche, el iraní sufrió 2 derrotas vergonzosas, una a manos de su rival y otra del hombre que debía protegerlo. Pero no todos los árbitros se quedan callados. Algunos tienen formación de lucha propia. En un acalorado combate de boxeo en República Dominicana, Julio de Jesús perdió por completo el control. Tras recibir un golpe limpio que lo mandó a la lona, el árbitro decidió detener la pelea de inmediato. Pero a Julio no le gustó nada esa decisión. Jesús, no le conviene la pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir de esto rápido. Bueno, tiene la intención de salir. En respuesta, lanzó un golpe salvaje, no contra su rival, sino directamente contra el árbitro. Le faltó el respeto al referí. ¡Ey! Pero antes de que el público atónito pudiera reaccionar, el oficial respondió con un contragolpe certero. Bueno, yo creo que debe... ¡Ey! No, pero... Lo que siguió fue puro caos. De Jesús trataba de defenderse, mientras el hombre encargado de hacer cumplir las reglas demostraba que incluso los árbitros tienen un límite. El orden se derrumbó en segundos, pero algo quedó claro. Ese árbitro no iba a dejarse intimidar en su propio ring. Y esta no fue la única vez que un peleador confundió al árbitro con un saco de boxeo. Después de sufrir un brutal knockout en apenas 10 segundos ante Rice Brink, Joseph Nem se levantó aturdido y desorientado. Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why he's called Showtime, ladies and gentlemen. Pero en lugar de recuperar la calma, confundió al árbitro con su oponente. En un giro inesperado, Nem se lanzó sobre la espalda del oficial y le aplicó un mataleón. This is serious. Holy shit. El árbitro apenas podía respirar mientras los asistentes corrían para separarlos. La pelea ya había terminado, pero en ese momento parecía que quien luchaba por su vida era el árbitro. Aunque a veces los árbitros no solo se salvan, también le dan la vuelta a la situación. Ahmed Al-Darmaki pensó que tenía asegurada la victoria cuando atrapó a su rival con un mataleón. Pero incluso después de que éste se rindiera, se negó a soltar la llave. Preocupado por la seguridad del peleador, el veterano árbitro Mark Goddard entró para separarlos a la fuerza. Pero la frustración de Al-Darmaki explotó. Empujó a Goddard con violencia en el pecho, desatando la furia de los demás oficiales. This is not good. This is not good. Oh, it's over. Rear naked choke, ladies and gentlemen, Mark Goddard. Goddard no retrocedió. Se cuadró frente a él, lo empujó hacia atrás y lo descalificó en el acto. El mensaje fue claro. Ataca a tu rival si quieres, pero toca al árbitro y lo pierdes todo al instante. Y a veces, incluso en el boxeo a puño limpio, el caos también termina cayendo sobre los árbitros. El bare knuckle ya es lo bastante caótico como para que los peleadores se vuelvan contra los árbitros. En el BKFC 62, Keith Richardson acababa de ser castigado por una ráfaga brutal de Alberto Blas. Cuando el árbitro Sam Burgos saltó a detener la pelea, Richardson, actuando solo por instinto,
giró y se lanzó contra el hombre que intentaba salvarlo. Burgos retrocedió con las manos arriba defendiéndose, mientras los asistentes corrían a separarlos. La pelea ya estaba terminada, pero la furia de Richardson casi creó otra, esta vez con el árbitro. Pero si el bare knuckle es un caos, espera a ver lo que sucede en el En Australia, no hay nada más inaceptable que un golpe a la nuca, y en la famosa ópera de Sydney, aquello convirtió un combate en uno de los mayores casos de hooliganismo en la historia del boxeo. En la pelea entre Ken Salisbury y Alex Temelkov, un golpe ilegal a la nuca desató el caos. Entrenadores y asistentes invadieron el ring. El promotor Bernie Hall agarró a un peleador por la cabeza, mientras el árbitro, Sharky Ramon, tuvo que lanzar puñetazos para sobrevivir al tumulto. Champ's gone a bit wild, and Bernie Hall has actually fought. Here's a real go. You won't see this too often. One of the cornermen, the fight's still going, and one of the cornermen from Temelkov's corner, Sharky Raymond, the referee, is trying to stop it. The cornerman's down. Sharky Raymond is one of the cornermen. The fight will have to end. Sharky Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. En segundos, casi 20 hombres intercambiaban golpes en el ring. Los fans que habían ido a ver un 1 contra 1 presenciaron, en cambio, una auténtica batalla campal, con un árbitro que lanzaba puños más duros que algunos de los propios boxeadores. Pero a veces, la violencia más precisa viene de árbitros que realmente saben pelear. Algunos árbitros no solo detienen la acción, también humillan a los peleadores con sus propias llaves. El ruso Vyacheslav Datsik era famoso por romper todas las reglas posibles. Contra Ramaz Celia, peleó sucio, golpes bajos, ataques ilegales e ignorando al árbitro. Cuando el árbitro intentó poner orden, Datsik volvió a explotar, obligándolo a frenarlo físicamente. Incluso tras la pelea, lanzó otro ataque, pero esta vez el árbitro levantó la guardia para protegerse. Cansado del caos, el árbitro lo atrapó con una estrangulación por segunda vez, demostrando que ni el peleador más desquiciado de Rusia podía escapar de un oficial harto de sus payasadas. Pero a veces es el árbitro quien termina lo que el peleador comenzó. En Cage Rage 2005, Attila Kubalai dejó su huella como uno de los peleadores más sucios jamás recordados. Al inicio, cuando debían tocarse los guantes, Kubalai lanzó un golpe barato, una señal de que aquello no sería una pelea limpia. Ya en acción, abrió con otro golpe ilegal y siguió con una serie de rodillazos prohibidos. Cuando el árbitro intervino, Kubalai se negó a soltar. Sin otra opción, el árbitro lo envolvió en un estrangulamiento y lo obligó a rendirse. I mean, I like the idea that it was striker versus grappler, but Attila's background is Vale Tudo as well, so very similar in certain ways. Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. Kubalai no solo perdió la pelea, perdió contra el árbitro. Fue descalificado, humillado y abucheado hasta ser expulsado de la arena. Pero los momentos más salvajes llegan cuando el árbitro no solo controla el caos, sino que se convierte en el verdadero protagonista de la noche. En una pequeña pelea sin regulación, los peleadores no fueron los únicos que lanzaron golpes. Después de que uno de ellos empujara al árbitro para intimidarlo, este respondió con un golpe brutal. El público estalló cuando el árbitro levantó al hombre y lo estrelló contra la lona. El peleador había cruzado la línea y el árbitro lo devolvió a golpes a su lugar. En el ring, los árbitros están para mantener el orden, pero cuando los peleadores olvidan las reglas, ellos mismos se convierten en la última línea de defensa.
y más de uno descubrió demasiado tarde que el árbitro también sabe pelear.